Lo otro es que es bastante sorprendente que la publicación de la semana pasada de Bill estaba presumiendo bastante sobre aquellos tanques alemanes en el suelo ruso. Yo creo que es increíble que hay algunas compañías alemanas y por cierto, algunos individuos que están emocionados con lo que está sucediendo en la batalla de Kursk, sin quizás recordar que los nazis perdieron frente a los rusos en aquel mismo lugar. Y bueno, como tal vez recuerden que no había una batalla, que había una batalla de la Segunda Guerra Mundial llamada Kursk. Creo que la ofensiva alemana real se llamó Operación Ciudadela y comenzó con dos ejércitos alemanes, uno al norte y otro al sur de Kursk, si bien recuerdo, si bien entiendo lo que sucedió, que en aquel entonces intentaron realizar lo que fuese un movimiento de pinza para cortar el gran bloque del ejército soviético, del ejército rojo, que estaba defendiendo aquellos flancos en aquella región, que se extendía obviamente hasta el río de Dnipro. Y el objetivo era cortar sin duda y destruir el ejército soviético. Sin embargo, los soviéticos fueron un poco más astutos, es decir, se enteraron de los planes que los alemanes estaban por ejecutar y los generales soviéticos, como aquel general astuto que fue Surkov, él implementó un plan de batalla que incluía una extensa línea de defensa y posiciones de tiro con tanques y piezas de artillería bastante extensas que se extendían a todo lo largo de la línea de contacto. Yo creo que todo esto sin duda destruyó lo que fue la ofensiva alemana en aquella región. Yo creo que aunque hayan algunos historiadores y revisionistas que afirman de que los alemanes habrían ganado si Hitler no hubiera desplegado algunas unidades de los Panzer a Italia debido a la ofensiva en ese país, yo creo que estos historiadores sin duda pues están equivocados. Creo que eso sería o es una tontería, porque yo creo que fue la batalla de tanque más grande de toda la historia que hemos visto en toda la historia. Se peleó allí precisamente en Kursk y creo que aún mantiene ese récord. Yo creo que no se ha superado desde entonces. Así que yo creo que no hay duda de que los rusos perdieron más tanques en aquella batalla, pero sus tanques debemos recordar que eran mucho más pequeños y fáciles de construir, es decir, menos sofisticados. Es decir, podrían fabricar en más grandes cantidades que los alemanes, y yo creo que al final eso fue una derrota muy significativa para los alemanes, porque la idea de destruir tanques alemanes alrededor de Kursk, yo creo que despierta ese interés, espíritu que existe en el pueblo ruso, que le hace recordar la batalla de 1944, del junio de 1944, cuando tuvo lugar esa batalla, si mal no recuerdo. Ahora resulta un poco interesante que los ucranianos están diciendo ahora que los F-16 ya no son las armas que cambiarán el juego, ya no son las armas suficientes para cambiar el juego, por lo que están pidiendo los F-18. Por lo que pregunto, ¿qué está pasando precisamente en la mente de Zelensky, en la mente de su ejército? Porque yo no sé si ustedes recuerdan aquella famosa canción que se llama Riding in the Train, High on Cocaine. Yo creo que que de Jerry García, si bien recuerdo. Ese Zelensky está montado en ese tren drogado de cocaína y tiene un choque quizás viniente de las siguientes esquinas. Yo creo que es bastante ridículo los FA-18. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué quizás nos piden los F-35S? Yo creo que deberían darle algo más poderoso a los rusos que derivar y quizás que estudiar. Es evidente de que para los rusos esto sería como una práctica de tiro y realmente beneficia a los rusos en términos de poder enfrentarse a sistemas de armas occidentales directamente en un combate real. Entonces, es decir, esto sería como una práctica, simplemente como un ejercicio, un entrenamiento para los rusos. Pero por supuesto, esta no es la situación en que ellos se enfrentarían como si lo estuvieran haciendo con una invasión completa a gran escala de la OTAN, porque de hecho Ucrania probablemente, debo decirle a ustedes, que tenía un ejército mucho mejor entrenado y preparado para esa invasión que cualquier cosa que pudiera existir en la OTAN. Aunque eso no se dice, pero yo creo que esa es la verdad. No se lo pueden decir a la OTAN, quiero decirle a ustedes, porque ellos todavía siguen con esa misma mentalidad y esa misma idea de que son los mejores. Ahora, el ejército ucraniano yo creo que sin duda necesita una combinación de muchas más cosas que no simplemente son los aviones, incluida por supuesto defensa aérea y diferentes tipos de armas, pero principalmente problemas con el personal de logística. Y esto obviamente
sin mencionar el problema principal que tienen los ucranianos, que es que no tienen personal que pueda pelear en la guerra. Por lo que no importa cuánta inteligencia o cuántas armas estén recibiendo los ucranianos, yo creo que al final del día no hace ninguna diferencia en el campo de batalla, porque ¿quién operaría todas estas armas y quién asimilaría estas inteligencias? Y de esta forma, no solo es que no se puede poner en el campo de batalla ahora, sino que la tendencia del país es bastante tremenda. Su supervivencia física está en juego. Y ponémoslo en contexto. Si la mayoría de la población tiene más de 40 años en este momento, la población ucraniana, yo creo que no van a tener hijos. Y si tienen, son muy pocos. La reproducción generalmente ocurre entre los 15 y 35 años, y eso es en tiempo de paz. En tiempo de guerra, eso ni siquiera pensarlo. Lo que significa que cada familia puede tener, es decir, necesita tener 3 a 4 hijos como para aumentar la población en Ucrania. Ucrania, como sabemos, va en dirección opuesta a todo esto. Hace más de 2 años, quiero darle este dato a ustedes, Ucrania tenía unos 40 millones de personas. Ahora se estima que tiene 20 millones de personas menos. Es decir, ya están estos 20 millones fuera del país. Están reducidos a un 50%, donde una población que sufre esta reducción tan significativa en tan poco tiempo, yo creo que el futuro es bastante diferente. Y las dificultades económicas, obviamente, que esto implica, y las pérdidas militares que ha tenido. Yo creo que hace falta gente que tenga muchos hijos en Ucrania para sostener esta guerra, porque significa que Ucrania va a desaparecer con el tiempo como país si sigue en la misma dirección. Y los países occidentales yo creo que enfrentan algunos de estos mismos dilemas también. Incluso los chinos tienen estos mismos problemas con una población que ha descaído bastante drástica debajo de los valores de reemplazo. Japón también, sin duda, está en muy serios problemas, y los Estados Unidos quizá ahora no tenga los mismos problemas debido a aquella migración donde vemos que los inmigrantes están teniendo hijos, que les permite reemplazar el número de muertes que los estadounidenses enfrentan día tras día. Sin embargo, sin mano de obra calificada, yo creo que una cosa es tener hijos que pueda competir en uniformes, pero otra cosa es tener una calificación importante que pueda formar parte del ejército ucraniano, es decir, aprender a moverse como unidad y en combate. Además, es como navegar en territorio. Todo ese tipo de entrenamientos básicos militares son muy importantes, porque no es lo mismo tú poner una persona que respire al campo de batalla que una persona con entrenamiento. Y parece que el ejército ucraniano está perdiendo grandes oficiales ucranianos, y está pidiendo de hecho a los Estados Unidos en que les dé cierto permiso para empezar a atacar a lo largo de la frontera de Rusia. Pero esto yo creo que ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo, o no será así, que tarde a todos aquellos ataques en Crimea y etcétera. Ahora, si están pidiendo permisos en este momento, pero incluso si atacaron objetivos a unas 100 millas dentro del territorio ruso, es decir, ¿por qué están pidiendo los ucranianos permiso cuando ya los tienen? Yo creo que aunque hagan lo que hagan, ninguno de estos ataques tendría la capacidad de llegar a Moscú, porque son obviamente ataques limitados. Rusia sin duda ha puesto al este en alerta, y el oeste está pagando su precio muy importante por todos estos misiles y estas barbaridades. Yo creo que sería una cosa como si estuvieran atacando sus objetivos militares, pero otra cosa es que no lo están haciendo, están simplemente atacando objetivos civiles, es decir, destruyendo una cantidad de armamento significativa sin ningún objetivo militar, porque desde las tácticas que ellos están haciendo sobre el terreno y las implicaciones estratégicas en sus decisiones, yo creo que es evidente que Ucrania se está enfrentando a unas posibilidades increíblemente desafiantes, ya sea por las limitaciones logísticas que Ucrania enfrenta en este momento, la escasez de mano de obra o las repercusiones geopolíticas, etcétera. Y la situación también que parece bastante grave, porque a medida que continuamos monitoreando este conflicto en desarrollo, creo que sin duda es bastante importante que estemos atentos a nuestro próximo análisis para ver hasta dónde llegan estos conflictos y cuáles serían las implicaciones, donde posiblemente profundizaremos en las respuestas internacionales y en los impactos de esta guerra que tiene a corto, mediano y largo plazo. Por lo que sin duda no olvide darle me gusta a este programa, comentar y suscribirte a mi canal para obtener análisis mucho más profundo. Y con esto yo creo que termino este programa de hoy, por lo que muchas gracias por mirar, por conectar conmigo hasta este programa, y hasta entonces nos vemos en la próxima.